Gracias y paz, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de hoy en Génesis capítulo 38. Vamos a ubicarnos en ese capítulo y en la medida que vayamos avanzando vamos pidiéndole a nuestro Dios que nos dé sabiduría y que nos guíe en su palabra. Génesis 38. Tal vez en muchas oportunidades hemos leído, especialmente este Génesis, este libro, nos encontramos con capítulos que vemos que son como, casi no lo entendemos porque están ahí en ese lugar. Por ejemplo, como en el capítulo 34, cuando se habló del pecado de los hijos de Jacob, producto de la situación que había vivido su hermana, la violación y todos esos acontecimientos. Y este capítulo 38 pues está después de que se empieza a narrar la historia de Jacob, la vida de Jacob, y está ahí en ese lugar. Y muchas veces no entendemos como el propósito, ¿sí? Pero ¿por qué está ese capítulo ahí? Como si debería tener una continuidad la historia de Jacob con relación a el evento que aconteció, la venta de José. Pero llega ese capítulo y es bien interesante porque Dios es perfecto y lo coloca ahí porque nos enseña grandes cosas y porque de él podemos sacar enseñanzas especiales. Por eso hoy vamos a entrar en ese capítulo y vamos a aprender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. En este capítulo entonces entendemos que, o más concretamente en el capítulo anterior, en el Génesis 37, encontramos que José es vendido. Pero providencialmente Dios está preparando el camino con esta situación de la venta de José. Está preparando el camino para sacar a su pueblo hacia Egipto. Es decir, este capítulo de José, la venta de José, es un preludio de lo que va a acontecer y a continuación con respecto a la vida de José y los hijos de Jacob y Jacob mismo. Ese propósito lo marca Dios para dar por terminado el periodo de residencia en Canaán de ese pueblo escogido. Y tras la venta de José, entonces se prepara el camino para esa migración a Egipto. Entonces ahí es importante entender que es precisamente lo importante de ver cómo este capítulo debe estar ahí. El Señor lo coloca ahí porque en su sabiduría nos enseña por qué. Entonces, mientras José vive las situaciones narradas en el capítulo 39 al 45, después de ser vendido y ser llevado como esclavo a Egipto, durante ese periodo está esta situación del capítulo 38. Entonces, mientras José vive en Egipto, esas situaciones que están narradas en esos capítulos, y demostrando allá que es un hombre temeroso de Dios. Entonces es puesto en contraste con sus hermanos que están en Canaán, Rubén, Simeón y Leví, que han caído en desgracia por incesto y perfidia. Recordemos todos los acontecimientos que estos hijos de Jacob vivieron en Canaán, y en contraste con la actitud temerosa de Dios de José. Y ahora, entonces, en este capítulo, Judá, que supuestamente es el candidato para asumir la primogenitura de su familia, en este capítulo vemos algo especial y es que se expone el carácter inmoral de Judá y de sus hijos. Pero lo que decía es que se quiere contrastar la actitud
de Judá y de sus hermanos con el temor reverente que tiene José. Es un hombre temeroso de Dios. Entonces esta migración providencialmente Dios la está preparando, primero con la venta de José, como les decía, segundo por la alianza de Judá con los cananeos. Y es una alianza que pone en peligro el llamado divino de Israel como pueblo escogido. Ahí empezamos a ver la importancia de este capítulo, porque tiene que estar ahí. Porque Judá había hecho alianza con los cananeos, tanto que esta alianza y estas situaciones, Dios muestra la necesidad de la salida temporal de los hijos de Israel de la tierra de Canaán hacia Egipto. Y todo con el propósito de hacer una preservación de ese pueblo escogido. Y no solamente hacer una preservación, sino que tengan claro que ellos son escogidos de parte de Dios. Y con ese hecho de ellos haber migrado, o como más adelante se ve, migrado totalmente todos a Egipto, vemos entonces la preservación de esa cuarta generación. Esa cuarta generación que le había prometido a Abraham que iban a ser un pueblo escogido, un pueblo grande, que iban a poseer la tierra. Pero ahí estaba en peligro por las situaciones que hemos manifestado. Por eso vamos a entrar entonces en el capítulo. Vamos a verlo en dos puntos. El primer punto, el peligro del sincretismo de Judá, o el peligroso sincretismo de Judá. Y el segundo punto, el arrepentimiento de Judá. Y al final haremos unas reflexiones. Entonces, iniciamos leyendo el capítulo 38 en el versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor: y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de estar con sus hermanos, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. Entonces Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó la vida, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y también le quitó la vida. Entonces empezamos en estos versículos a profundizar respecto a esta historia de Judá. Y nos narra que Judá entonces se apartó de sus hermanos. Deja la familia donde Dios era conocido y donde Dios era honrado. Se separa de la familia que era temerosa de Dios, aunque con sus pecados y sus defectos, pero había un llamamiento de parte de Dios para que Él fuera el centro de adoración en esa familia. Y al separarse de sus hermanos, desciende y comienza una estrecha amistad con un cananeo. Baja entonces de Hebrón a Adulán y dice que moró en la vecindad de un hombre llamado Hira, y ahí entonces establece su tienda. Se va a vivir allá, y se va a vivir a la cercanía lo suficientemente como para tener una amistosa relación con él. Y entonces aquí empezamos a darnos cuenta cómo los errores y las equivocaciones de Judá empezaron ahí, al separarse de una familia que era escogida por Dios, y al ir a estar en un lugar donde había idolatría y habían muchas cosas abominables a Dios. Se fue a vivir, y lo más tremendo es que fue a vivir y a establecer amistad con esas personas.
Porque uno dice, bueno, puedo vivir allá y nunca tuvo relación con esas gentes, ni estuvo cerca de ellos. No, dice que fue muy cercano a ellos y establece esa amistad y esa relación, esa cercanía que definitivamente trajo muchos perjuicios para su vida. Ahí, como reflexión en nuestras vidas, tenemos que entender este punto tan importante. Nosotros, como llamados a ser hijos de Dios, apartados para Dios, no podemos establecer relaciones con impíos, con extraños que tienen costumbres erradas, que hay pecado en su corazón. En nuestras vidas hay pecado, pero tenemos un Dios que, si lo buscamos y pedimos perdón, Él nos perdona y nos limpia y seguimos adelante. Pero cuando un pueblo pagano permanece en ese pecado y es su diario vivir, pues no podemos tener cercanía con un pueblo así. Entonces Judá toma por esposa a la mujer cananea. Otra equivocación. Estos cananeos son una nación contaminada por la idolatría. Consistentemente, el matrimonio con mujeres cananeas ya había sido desaconsejado por los patriarcas, por todos los antecesores de Judá. Tenían claro que no podían relacionarse y tener esposas con los cananeos o con mujeres idólatras. Eso está en Génesis 24:3, 28:1 y 28:8, donde se habla de respecto a eso. Entonces, estos vecinos cananeos están corrompiendo rápidamente la familia de Israel, la familia de Judá. Y es interesante ver cómo Judá se había puesto al matrimonio de su hermana con Siquén, en la situación del capítulo 34, ¿recuerdan? Se había puesto a que tuviera matrimonio con ese hombre que era diferente a la familia de ellos. Y sin embargo se casa con esta mujer cananea. Qué contradictorio, ¿no? No estuve de acuerdo en que su hermana se casara con una persona idólatra, pero él sí se casa con una mujer cananea. Y esto sin consultar a su padre. Lo hizo con su propia voluntad. Entonces, estas conexiones, estas uniones están prohibidas para la familia del pacto, porque iba a ser un pueblo separado. Estas alianzas eran corruptas y peligrosas para los más altos intereses del pueblo de Dios. Entonces notamos aquí cómo Dios está mostrándonos el peligro en que estaba ese pueblo escogido y llamado por Él. Por eso es importante que Él lo pusiera ahí en ese lugar donde está ubicado, para que aprendamos de esas experiencias. Entonces, de la unión de Judá con Súa, tiene 3 hijos. Y le da la mujer a su primogénito. Ahí donde los versículos que leímos no se nos dice qué maldad fue la de pero esa maldad tuvo que ser muy grande cuando Dios lo juzga y decreta su muerte. Tuvo que ser muy malvada esa actitud esa vida que llevaba cuando Dios decide poner fin a su vida. Y Onán, entonces, que debía seguir con la descendencia de su hermano, tiene también actitudes totalmente pecaminosas. Ese acto que hizo de desperdiciar la semilla sobre la tierra indica que no solamente traicionó la necesidad del afecto por su hermano, despreciaba entonces a que su hermano tuviera descendencia, sino combinado con una despreciable codicia, y todo por tener la posesión de los bienes, de la herencia, de la primogenitura. Todo fue impulsado en su corazón por el egoísmo, por el resentimiento, por la avaricia. Por eso no quiso darle hijos a su cuñada, que era un mandato del levirato, que más adelante se ve, que era que el hermano o el cuñado tenía que estar con ella para que sus hijos heredaran el apellido y heredaran, y no se perdiera como la familia. Él no lo hace. Entonces, esa actitud que tuvo Onán fue también un pecado contra la institución del matrimonio,
Porque el objetivo del matrimonio es ¿qué? Tener hijos, multiplicarse, ser el mandato de Dios para esa familia escogida. Y cuando él se niega a que su cuñada tenga hijos y lo hace de una forma horrible, horripilante, entonces ahí está manifestando que está en contra de que los principios del matrimonio no le interesan. Y por eso es castigado por Dios con una muerte repentina. Nos damos cuenta entonces cómo Dios disciplina esas actitudes pecaminosas y malvadas del corazón de Onán, quitándole la vida. Continuemos en el versículo 11. Y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y se quedó en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Tinat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: he aquí tu suegro sube a Timat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella quitó de sobre sí los vestidos de su viudez y se cubrió con velo y se envolvió bien y se puso a la puerta de Enaín, que está junto al camino de Tinat, porque veía que había crecido Sela y ella no le era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: vamos, déjame que me llegue a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella le dijo: ¿qué me darás si te llegas a mí? Y él respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Y ella dijo: me vas a dar prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu anillo y tu cordón y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces continuamos con este relato tan extraordinario y con estas situaciones que Dios nos presenta para que aprendamos de ellas. Entonces vemos que la muerte de los dos hijos de Judá lo hizo dudar en darle el tercero a Tamar como esposo. Y entonces por eso dice: no, si ya se murieron dos, y casi que podríamos decir, casi que le está echando la culpa a Tamar, ya mató a dos, pues también al tercero lo puede matar. Entonces, y tengo el peligro de que me quede sin hijos. Y por lo tanto entonces la envía a la casa del padre y le promete que le va a dar el tercer hijo. Y se excusa en que tiene que esperar que crezca, para poder que sea su esposo. Pero mirándolo profundamente, él nunca pensó seriamente en darle a ese hijo. ¿Sí? Nunca pensó, porque él decía, tenía miedo de que no sea que él muera también como sus hermanos. Por eso no quería darse a ese, y se negó a darle a su hijo para que siguiera con la nueva generación. Entonces vemos en este pasaje que leímos que Tamar, después de esperar mucho tiempo, se dio cuenta que el hijo había crecido, el hijo prometido, el hijo que digamos por derecho le correspondía continuar para darle hijos. Y entonces vio que no se le daba por marido, o sea, Judá nunca hizo el intento de llevarlo para que fuera el esposo de ella y para que así mismo tuviera hijos. Entonces ahora Judá, ya viudo, murió su esposa, y entonces va a Timnat a trasquilar las ovejas. Y estas situaciones eran comunes en esa región, eran momentos de fiestas paganas que se hacían para celebrar, digamos, la prosperidad y estas situaciones del esquileo de las ovejas. Esto le da una buena oportunidad entonces a Tamar para subir y encontrarse con Judá. Ya en su corazón estaba tramando algo. Entiende que Judá va a subir a la fiesta
y dice, aquí es mi oportunidad. Se quita sus ropas de viuda, se pone un velo y se sentó disfrazada como una prostituta en la entrada de Enaim, donde Judá pasaría. Ese es el camino necesario para pasar de regreso de Tinab. Después de que vinieran de las fiestas, por ahí tenía que descender para llegar a su casa. Entonces cuando Judá la vio, la tuvo como ramera. Y entonces es interesante ver por qué es como extraño que esta situación. Pero no es de extraño. Precisamente en Canaán era normal que hubieran prostitutas. Y más normal eran prostitutas que eran consagradas a un culto para un dios de la fertilidad. Por lo tanto, la prostitución era como algo casi que natural, era casi que aprobado, porque esas mujeres eran consagradas a los ritos para la fertilidad y para la adoración a una diosa. Entonces, esta mujer se ubica en un lugar vestida como prostituta, la identificaban porque se cubrían y más que posiblemente cubrirse era descubrirse para llamar la atención de los hombres y atraerlos, conquistarlos. Por eso Judá pasa y la ve, la toma que dice, eso está una ramera, la identifica como una ramera. Y en ese momento Judá sigue en sus debilidades y se deja gobernar por la laxivia de su corazón. ¿Cierto? Es atraído, se despierta esa laxivia en su corazón y le hace la oferta a Tamar. Y Tamar pues hábilmente, como sabía que no tenía ahí lo que le había prometido, que era un cabrito, entonces le dice, no, pues déjeme algo de garantía porque yo no puedo estar con usted y usted después no me paga. Y le pide su anillo de sello con un cordón. Este era un anillo, no es un anillo que ponían en el dedo, sino un anillo que se colocaba colgado en un cordón y se colgaba al cuello. Ahí ese cordón con ese anillo era un sello personal que identificaba al que era dueño de ese anillo. Y el bordón pues también era símbolo de quién era ese bordón que le estaba pidiendo. Por eso, al recibirlos como garantía de el favor que le iba a hacer a Judá, ella estaba apoderando de unos objetos valiosos que identificaban al que poseía esos objetos. Y dice que entonces ahí Judá se acostó con ella y quedó embarazada Tamar. Versículo 20. Dice, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que tomara la prenda de mano de la mujer, pero no la halló. Preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera que había en Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, ninguna ramera ha estado aquí. Entonces se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, ninguna ramera ha estado aquí. Y Judá dijo, entonces quédeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Es decir, Judá se lavó las manos y dijo, pues no está ni nada, yo cumplí con mandarle el pago. No me devolvió lo que le di, pero bueno, que se lo tome eso como pago. Que después no vayan a decir que no cumplí con mi promesa. Entonces, cuando Judá envía con su amigo a ese pago y a buscar a la supuesta ramera con el propósito de pagarle, entonces vemos que él la buscó por todas partes y no la halló, porque efectivamente ahí no había, era Tamar que había hecho el engaño y había estado en ese lugar pasando como prostituta, pero era para atrapar a Judá. Y cuando preguntó, le dijeron que pues ahí no había ninguna prostituta consagrada a la diosa de los cananeos. Y es interesante ver eso. Es que precisamente en esta tierra donde estaban viviendo, los cananeos tenían eso, que tenían mujeres prostitutas para tener, digamos, como acercamiento a la diosa de la fertilidad. Y entender que
Judá en determinado momento, por su laxivia y por su desenfreno, tiene relaciones con una prostituta y con una mujer consagrada a otro Dios. Es tremendo. Entonces mire cómo si el Señor nos está llamando la atención en este pasaje respecto a cómo estaba la actitud del pueblo de Israel, de los elegidos de Él, contaminándose, haciendo sincretismo, adquiriendo las costumbres de las religiones paganas, apropiándose de ellas y participando de ellas. Eso es lo que estaba haciendo Judá. Y por eso Dios coloca estas situaciones para nuestro aprendizaje y para corrección de los que se equivocan en sus decisiones. Entonces ahí cuando vuelve el amigo y Judá le dice, bueno, pues que se quede con el anillo y esto, pues era, digamos, relativamente era de mucho más valor que un cabrito. Pero también él no sabía que estaba comprometiendo pues su identidad y su personalidad. Además, cuando él dice, bueno, que se quede con eso, pues porque él entiende que no era bueno, digamos, seguir buscando, porque perdía reputación, digamos, mire, como, en cierto modo como una hipocresía, ¿no? Estuve con una prostituta, pero yo no quiero que sepan que estoy buscando otra vez a la prostituta. Y por lo tanto él dice, no, pues que se quede con eso. Ya no pregunte más por ella ni nada, no, que si se queda, eso vale mucho, pero que se quede con eso. Esa era la mentalidad de Judá. Entonces, por eso vamos al segundo punto, que es el arrepentimiento de Judá. Versículo 24 dice, y aconteció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado, y también he aquí que está embarazada a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Y ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón de quien son estas cosas, estoy embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el anillo, el cordón y el bordón. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Bien interesante, ¿no? Judá cometiendo muchos errores y equivocaciones, mucho pecado. Pero también vemos un corazón dispuesto a tener una actitud de cambio, de corrección. Solamente al señalar que nunca más la conoció, eso implica que renunció a esas situaciones de laxivia en su corazón. Entonces, cuando Judá es informado de que su nuera ejerció la prostitución y está embarazada, pues ¿qué hace? Él da la orden en virtud de que él era el jefe de la casa, del hogar, de esa familia, y puede tomar decisiones con respecto a Tamar y ordena que debe ser quemada. Porque ella básicamente era la que estaba desposada con Sela, o sea, estaba pendiente de ser la esposa de su hijo. Y supuestamente pues le fue infiel siendo prostituta. Y entonces él dice, pues, tiene que ser castigada como convicta por no guardar esa castidad que era necesario que guardara. Pero es interesante ver que la ley mosaica, que más adelante se enseña, era apedrear en los casos de aquellos que estaban comprometidos y quebrantaban la promesa. Las mujeres que estaban comprometidas y que quebrantaban la promesa de ese compromiso, y las mujeres recién casadas que se hallaban deshonradas también eran condenadas, como dice Deuteronomio 22, 20 al 24. Y solamente quemarla, esto sucedía solo en el caso de la prostitución de la hija de un sacerdote o en la relación carnal con una madre y su hija. Y se mandaba entonces ese castigo para quemarlas. O sea, pues se daba como castigo el quemarla. Levítico 20, 14 y 21, 9. La sentencia de Judá, por lo tanto, fue más dura que la misma ley que se promulgó después. O sea, él dijo, este pecado toca es una condena, pero total, hay que quemarla. Fue muy duro, muy estricto en ese aspecto. Por eso, cuando Tamar entonces es llamada, ella envía las pruebas que ella tenía. Y le dice, mire, yo estoy embarazada, pero de este varón. Y él no podía negarlo porque era su sello personal, su cordón y su báculo, que eran
Era como la identidad de cada persona, de cada varón, de cada hombre. Y Judá efectivamente dice, sí, esto es lo mío. Y inmediatamente al verlo dice, es que ella era la prostituta, supuestamente. Dijo, sí, esto es efectivo. Yo fui el que estuve con ella. Y por eso, haciendo como una confesión, dice, sí, más justa es ella que yo. Reconoce su pecado, reconoce su falta, reconoce que la actitud de Tamar fue impulsada a pecar porque él le había negado a su hijo. Tamar en el fondo lo que estaba necesitando era que se le diera a ese hijo para ella tener sus hijos, para tener su familia. Y Judá le había negado esa posibilidad. Por lo tanto, no era para, digamos, en cierto modo, digamos, exonerar del pecado a Tamar, pero ella en el fondo de su corazón, ella no quería era sino simplemente que le dieran un esposo para tener hijos, una familia. Y Judá se la había negado. Entonces cuando Judá sentencia a Tamar, Judá se estaba condenando a sí mismo, porque él había sido parte de ese pecado, o iniciador de ese pecado. Entonces el pecado de Judá no consistió solamente en dar rienda suelta a su lujuria, acostándose con la supuesta prostituta de Canaán, sino en el hecho de romper la promesa que tenía que ser firme en darle a su hijo a Tamar. Él había pecado por no darle a su hijo. Ahora, sin embargo, digamos, Judá no solo confesó, sino que reconoció que las situaciones que habían vivido eran parte de culpa en él, digamos, había culpa en él. Y por eso él se niega a seguir teniendo relaciones con ella. Dice que nunca más la conoció, porque entendió que había pecado y maldad ahí. Entonces es lo que hizo Judá se ve como una lucha para conquistar esas lujurias de su carne, para guardarse del pecado en el que había caído. Eso tuvo que llevarlo a reflexionar. No podía seguir cometiendo esa falta de dar rienda suelta a sus lujurias, buscando hasta una prostituta y cosas así por el estilo. Sino que esa situación lo llevó a humillarse del modo de que renunció a todas esas cosas. Pero lo interesante de toda esta situación es que Dios le dio gracia a pesar de sus debilidades y sus flaquezas y sus pecados. No solo lo exaltó al ser el principal de la casa de Israel, que fue la tribu más grande, sino que lo bendijo con hijos que fueron engendrados en pecado. Y más adelante vamos a ver algo más especial. Versículo 27. Dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que habían mellizos en su vientre, y sucedió, cuando daba luz, uno sacó la mano y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero sucedió que volviendo él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Farés. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces nos damos cuenta aquí, y ya para ir completando este capítulo, un maravilloso ejemplo de la gracia de nuestro Dios. Dios escogió a Judá y escogió a su descendencia, a pesar de las obras pecaminosas que vivían. Y no solamente se muestra la gloriosa gracia del Señor al permitir que a través de la línea de Judá viniera el Mesías. Qué maravilloso. A través de Judá vino el Mesías. Y entonces nos damos cuenta que Judá y su descendencia tuvo un papel supremamente importante en la redención que Dios estaba dándole al mundo.
Por eso el primer hijo que tuvo Fares se encontraría en la línea mesiánica. De Fares, de todas sus generaciones siguientes, llegaron hasta llegar a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es la gracia del Señor, escogiendo de lo más vil para glorificar su nombre. Vamos a hacer unas aplicaciones. Hay 3 aplicaciones que quiero hoy compartir. La primera es no perder la identidad. Por eso debemos cuidar nuestras relaciones. Judá se relacionó se aisló de su familia, se separó de su familia y fue atraído por relaciones paganas. Y esas relaciones, el aislarse de su familia, irse del entorno de su familia, que era una familia temerosa de Dios, lo llevaron a tomar decisiones totalmente equivocadas. Y con eso había olvidado que era un hombre escogido de Dios, era una familia escogida de Dios, era parte de la familia escogida de Dios. Lo había olvidado. ¿Por qué? Por el hecho de aproximarse a personas impías, gente que no temían a Dios, y separándose de una familia que sí era temerosa de Dios y que aún en situaciones bien difíciles podrían haberle dado una dirección: sea temeroso de Dios. No, cuidado con esto. Dios abomina la idolatría y todas estas prácticas. Cuidado. Pero él no, se separó, se alejó de ellos y cayó en esas situaciones. Eso para nosotros también es un llamado. Tengamos cuidado con quién nos relacionamos. Hagamos brillar en nuestra vida la identidad de cristianos. Procuremos tener cercanía a la iglesia, que es donde están los escogidos de Dios, los apartados de Dios. Busquemos la cercanía con la iglesia, no nos separemos, no vivamos independientes, porque allí vamos a estar tentados, vamos a estar seducidos. Nuestra identidad es cristianos, y si somos cristianos, pertenecemos a Cristo. Y los cristianos se unen para tener una unidad entre ellos, entre sí mismos, y compartir de las verdades de nuestro Dios. Y ahí nos fortalecemos para evitar los peligros y las acechanzas del enemigo. Debemos tener más comunión con nuestros hermanos, más búsqueda de Dios. En Jesucristo es que encontramos un verdadero propósito para nuestra vida, un verdadero sentido del propósito de entender lo que somos nosotros, apartados para Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces no olvidemos esta enseñanza que Dios nos da a través de este pasaje. El hecho de que no podemos estar separados de nuestra familia, no debemos perder nuestra identidad. Somos cristianos, somos elegidos, escogidos, apartados para Dios, y por lo tanto tenemos que mantenernos unidos en esa familia donde se cree, donde se tiene la fe y donde la gracia del Señor es cada día derramada sobre esa familia. La segunda reflexión es el dominio propio. Especialmente aprendemos en este pasaje, en este capítulo que acabamos de leer, un aspecto bien interesante sobre la área sexual, en la cual Judá y aún sus hijos tuvieron serios pecados sexuales, de adulterio, de fornicación, aún de Onán. Después se dice que se le dio el nombre de onanismo a esa actitud de Onán, de desperdiciar la semilla. Y es pecado, porque tenemos que tener cuenta nosotros, digamos, pedirle a nuestro Dios que haga crecer en nosotros el dominio propio, porque es una área muy frágil. Es muy sensible esa área, hoy en día para hombres y mujeres. Si nosotros no estamos firmes en el Señor Jesucristo,
entendiendo que cuando tenemos pecados en esa área tan especial que si tenemos deslices o pecados en esa área, no estamos pecando por pecar, sino pecamos contra Dios. Y recordemos ahí el contraste cuando José fue tentado por esta mujer para que tuviera relaciones con él. Él fue firme porque era temeroso de Dios. Judá no lo fue porque se había separado de su familia, estaba relacionándose con la idolatría y con naciones paganas, pero José era un hombre temeroso de Dios, y cuando tuvo esa situación tuvo dominio propio y dijo: no, prefiero salir corriendo de este lugar, pero yo voy a pecar es contra Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Dios?, dijo José. Entonces, cuando pecamos en esa área, pecamos contra Dios. Todos los pecados son contra Dios, pero ese pecado es abominable delante de los ojos de nuestro Dios. Entonces, que el Señor nos ayude en nuestras luchas por mantenernos santos, guardándonos para no caer en los atractivos pecaminosos que pone el mundo. Y hoy en día sí que hay mucho más atractivo de parte del mundo, en el internet, en tantas situaciones que se presentan a nuestro alrededor, en la forma de pensar del mundo, de las mujeres y los hombres hoy en día, son tentaciones peligrosas. Según de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Entonces, que tengamos claro que la influencia del Espíritu Santo es necesario para producir un auténtico dominio propio. Tener dominio propio requiere la gracia y la sabiduría de nuestro Dios y la claridad que Dios imparte a nuestra vida. Él es el que nos puede ayudar a fortalecer ese dominio propio, a darnos el dominio propio que necesitamos para enfrentar esas tentaciones, esas situaciones. Pidámosle a nuestro Dios que nos ayude en ese aspecto, que es bien importante. Y para terminar, la tercera reflexión. Cristo es el centro de todo. El Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, vino de Judá. Vino a quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Entonces mire que cuánta gracia hay de parte de Dios al designar personajes como los que vimos, Judá y Tamar, como los que hemos estado mirando. Esos fueron los antepasados del Señor Jesús. Dios hizo de Judá la tribu más grande y más poderosa, y a través de ella vino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Miremos entonces cuánta gracia hay de parte de nuestro Dios, que especialmente de Judá, cometiendo tantas faltas, tantas equivocaciones, pero Él, por su gracia y por su bondad, permitió que ellos fueran restaurados, que se arrepintieran de sus pecados, y que a través de esa línea de Judá pudiera Él venir a traer salvación y vida eterna para todos los pecadores, para todos los que estamos en el pecado y en la oscuridad de la vida. La palabra del Señor dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justicia y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1, 27 al 31. Con esto terminamos, hermanos, y que el Señor nos ayude realmente a seguir en nuestras luchas. Que este pasaje tan maravilloso, que al leerlo aparentemente dice: ¿por qué está ahí? Y a veces no lo entendíamos. Yo personalmente no lo entendía. Pero profundizando en él nos damos cuenta lo importante y lo maravilloso que es que esté ubicado ahí. Porque era necesario que estuviera ahí para que su pueblo
sus elegidos, sus escogidos, pudieran ser apartados del pecado, pudieran ser apartados y llevados aún por situaciones críticas como la escasez, el hambre que vivieron en Canaán, para vivir en Egipto, pero era para purificarse. Cuando estuvieron viviendo en Egipto, ya no tuvieron problema con el sincretismo, porque los egipcios repudiaban, eran totalmente ajenos a lo que el pueblo de Dios pensara y escogiera. Ellos no influenciaban en eso. Pero nos damos cuenta que Dios todas estas cosas las hace ¿para qué? Para preservar a sus escogidos. Y nosotros tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. Nosotros hemos sido también escogidos. Por eso que el Señor nos ayude en estas luchas, en no repetir los errores y las equivocaciones de los patriarcas, sino que eso nos sirva de ejemplo para vivir una vida santa, apartada para Dios. Amén.